Ya listo, el día de hoy vamos a ver sobre los derechos humanos que están estipulados tanto en la Constitución como a nivel mundial por la ONU y las demás organizaciones. Ya, primero vamos a saber qué son los derechos humanos, y que estos son garantías fundamentales que buscan proteger la dignidad de todas las personas, es decir, de todos los seres humanos. Y los derechos humanos, ante todo, son universales, o sea, pertenecen a todo el mundo. Puede ser aquí en Ecuador, en la India, en China, en todos los países. Son inalineables, no se pueden cambiar, son indivisibles e interdependientes, o sea que se aplica para todos. Por ejemplo, un derecho universal es el derecho a la vida, por eso es que hay muchas discusiones cuando a veces vienen dictaduras, etcétera, porque es como que se vulnera ese derecho. Luego tenemos las características principales, como ya mencionamos, son universales, que es para todos y todas las personas. Son inalineables, que no se pueden quitar, no se le puede quitar los derechos a una persona por más que haya cometido algún delito. Esto va para los presos, a veces cometen alguna infracción, pero deben cumplir la pena, pero ellos siguen teniendo los derechos. Son indivisibles, todos son importantes, no hay distinción, todos los derechos van a tener la misma importancia para todas las personas y son interdependientes que se relacionan entre sí, van a estar conectados entre todos. Luego tenemos la clasificación de los derechos humanos, que primero tenemos los derechos civiles y políticos, que eso es más que todo ya en el ámbito, más que todo lo vemos en el gobierno, hemos visto que en las noticias tal vez hay juicios políticos, que les quitan, en el caso de los policías les quitan los derechos para que ya no vuelvan a ejercer esos cargos, etcétera. Luego tenemos los derechos económicos, sociales y culturales, donde ya estamos un poquito más involucrados en los económicos más que todo para la asamblea social ya vale involucración tal vez de la Defensoría del Pueblo y culturales las costumbres. Y donde estamos ya toda la población en general es en los colectivos o de los pueblos. Nos encontramos todos en un solo círculo. Aquí tenemos algunos derechos, algunos ejemplos de derechos humanos. El principal, la libertad de expresión. Todos tenemos el derecho de expresar lo que sentimos o apreciamos, pero esta expresión, esta opinión tiene que estar fundamentada. No puedo decir cosas falsas o cosas que no suceden o sucedieron. Tiene que estar fundamentada, como mencionamos, y esa es la libertad de expresión, esa la tiene todo el ser humano, aunque en varios países cuando hay dictaduras es como que se corta esta libertad, en caso de Corea del Norte, por ahí, en otros países donde les cortan el internet, tal vez solo tienen acceso lo que quiere el político, etcétera. Luego tenemos el derecho a la educación, que es también un ejemplo que todas las personas tienen este derecho, especialmente en los países democráticos. Como ya mencionamos, en algunos países no es que es tan admisible. Más que todo esto en países de Medio Oriente, donde las mujeres aún no tienen el derecho de estudiar completamente. A veces solo terminan la primaria y no pueden estudiar más que todo en esos países por temas culturales o religiosos, pero lo tienen bien arraigado, pero quieren cambiar, pero la ONU no llega a ese concilio más que todo. Luego tenemos el derecho a la salud, que este es de igual manera es universal, todos tenemos un derecho a una vida digna, que nos atiendan, etcétera, dependiendo ya si el Estado sea privado o público, independiente de eso, no se puede negar la vida a una persona, si en caso que tal vez no tengamos seguro, etcétera. De igual manera nos van a atender en un centro de salud porque ese es el principal derecho que va a otorgar. Luego tenemos el derecho a una vivienda digna, ya sea propia, arrendada, prestada, etcétera, pero es donde nos sintamos cómodos viviendo ahí, gozando de todos los servicios básicos, más que todos luz, agua, tal vez,
y el Internet, que es lo principal ahora en este siglo XXI. Aquí tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue adoptada por la ONU en el año de 1948, que contiene 30 artículos que reconoce los derechos fundamentales. Ahí están todos los derechos que tenemos las personas de cualquier parte del mundo, independientemente de donde seamos. Y Ecuador también es partícipe de este, firmó y está comprometido a su cumplimiento. Por eso también está adoptado a la Constitución aquí de Ecuador, la que se redactó en el 2008 y es la Constitución del Buen Vivir, que ya hablamos así desde el primer día de clases de educación para la ciudadanía. Luego tenemos los derechos en la Constitución del Ecuador, en la Constitución del 2008, que se reconoce amplios derechos individuales y colectivos. Más que todo esto se basan en el respeto, la equidad y el buen vivir. Y aquí hay que resaltar esta parte, la última, que es el buen vivir, que es el summa causae. Si nosotros le vemos en la Constitución, ahí está escrito textualmente esa palabra y viene más que todo por la inclusión a los pueblos aborígenes, indígenas, etcétera, que tenemos en nuestro territorio, porque si nos acordamos, son 26 culturas reconocidas en la Constitución, tal vez ya se vayan eliminando unas en un par de años, pero son las que están ahí, por eso es un país pluricultural, plurinacional. Más que todo se creó esa Constitución en base para que sea igualitario los derechos. Luego tenemos los organismos que protegen, y ellos se aseguran que deben cumplirse estos derechos, aunque a veces no se cumplen al 100% en algunos países, pero es como que ellos son los jueces. Primero tenemos la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas. Ellos deben verificar, controlar que se cumplan esos derechos, pero en la mayoría de países, más que todo orientales no se cumple. Si nosotros vemos, por ejemplo, Corea del Norte, la misma China, por ahí los países de árabes, ellos es como que le cortan los derechos principales, la libertad de expresión, el acceso a la educación. Esos derechos no tienen casi todas las personas en esos países más que todo. También tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es igualmente es como un juez. A veces acuden más que todos los políticos ahí a poner tal vez una queja o a pedir que les devuelvan los derechos políticos, etcétera, porque hay varios problemas, porque digamos aquí un ejemplo claro sería el tema por ejemplo, de Jorge Glass, que está en la cárcel. Él si acude a la Corte Interamericana, la Corte tiene que volver a ver sus derechos, etcétera, que no se vulneren, y ellos tienen la resolución si le apoyan o no. Y si es que no le apoyan, pues seguirá en la cárcel porque ha cometido un delito, y si no, pues saldrá libre. Eso es lo que se basa, es como un juez a nivel mundial más que todo, ya no es que se basa solo aquí en Ecuador. Luego tenemos la Defensoría del Pueblo, que eso sí es algo propio solo para aquí Ecuador y más que todo para el pueblo, como el nombre lo dice. Tal vez por ahí tengo problemas de escrituras, problemas con familiares o con vecinos, tal vez hay algo que se dé por ahí. Yo debo acudir a la Defensoría del Pueblo, tal vez a que me pone la denuncia, que me brinden un abogado, porque tal vez no tengo los recursos para adquirirlo. La Defensoría del Pueblo está obligada a darnos ese derecho. Luego tenemos los deberes y las responsabilidades de todas las personas. Primero es respetar los derechos de los demás, porque en el momento que nosotros vulneramos algún derecho que no sea parte de mí, ya estamos cometiendo un delito y tenemos que ser juzgados como está la ley. Luego tenemos que participar en la vida democrática, es como ya habíamos hablado el día martes sobre las elecciones. Hay que tener un poquito de educación política, saber por quién voto, por qué voto y para qué voto. No voy a salir después de las votaciones diciendo, igual gane quien gane, igual van a robar". Tengo que cambiar esa mentalidad para ser un justo
participo de esa vida democrática, para elegir con responsabilidad más que todo, para saber qué, por quién voto, por qué hago eso, etcétera. Y el último tenemos denunciar las injusticias y violaciones de derechos. Esto más se va acá a la Defensoría del Pueblo o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí es donde van a denunciar la mayoría de denuncias. Por ejemplo, de los políticos saben acudir ahí para que les quiten tal vez los derechos que perdieron, o por ahí en los casos de cuando hay eso del petróleo, cuando se riega y tienen que pagar multa, también acuden ahí para que no pagar esa multa, para que tal vez les indemnicen, no cumplen contratos, etcétera. Siempre acuden a la Corte Interamericana, que es como un juez más que todo. Él dictamina sobre los derechos, más que todos es la responsable de todo, de toda la justicia a nivel mundial. Luego tenemos la vulneración de derechos, que esto se ve a nivel mundial. Primeramente la discriminación, como ya habíamos hablado, está presente hasta las fechas de hoy, se siguen haciendo campañas, etcétera, pero a veces son más reprimidos, más que todo en esos países que ya mencionábamos, más que todo en los países árabes. A las mujeres no les dejan estudiar, pasan súper tapadas y nosotros vemos fotografías, eso, solo se le ven los ojos y nada más. Eso vulnera sus derechos, más que todo el derecho a la libertad de expresión. Luego tenemos la violencia, hay violencia intrafamiliar, la familiar, tal vez violencia en el trabajo, etcétera, los diferentes tipos de eso. Y hay que comentarlos, hay que denunciarlos, porque ya vimos acá que nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de denunciar esa injusticia o esa violación de los derechos. Y tenemos que alzar la voz más que todo. Luego tenemos la falta de acceso a servicios básicos. Esto se ve en países más que todo que no tienen los suficientes recursos, por ejemplo, Haití, por ahí Cuba, que a veces no completan su fase de esa de construir, no tienen los suficientes recursos. Por ejemplo, en Cuba ahora hay muchos cortes de luz, en Haití igualmente, a veces hay terremotos y no avanzan a recuperarse de eso. Es como que no tienen y no tienen el apoyo internacional, y las personas se vuelven más pobres y por lo tanto no tienen ese acceso a los servicios básicos, y tampoco van a tener los derechos, el goce de tal vez el derecho a la educación, a la información, etcétera. Pero tenemos que tener presente que debemos reconocer y actuar frente a estas situaciones. Está en deber mío actuar. Si yo veo tal vez una injusticia o algo, tengo la responsabilidad de denunciar ante esas tres organismos, más que todos nosotros, a la Defensoría del Pueblo. Luego tenemos el rol de la juventud, como vimos en anterior clase, la juventud es como que ha tomado el paso a este nuevo estilo de vida. Tienen los jóvenes más que todo conocer sus derechos, tanto en el trabajo, en la educación, donde vayan hay que ver los derechos que tengamos. Pero no solo eso, luego tenemos que ver nuestros deberes, porque así como exigimos, también debemos dar. Luego tenemos que ser una voz activa en la defensa de los derechos humanos. Tengo que ser consciente de que no exista una violación a esos derechos que ya mencionamos, y son muchos derechos humanos. Luego tenemos promover una cultura de paz y justicia, que esto más se logra con la comunicación, una buena información, un buen intercambio de culturas, etcétera. Aquí tenemos la reflexión final, que es defender los derechos humanos es tarea de todos. Si nosotros nos sentimos involucrados, pues vamos a lograr tal vez eliminar algunas violaciones, algunas falta de derechos que tenemos desde nuestro país mismo, a veces en nuestro mismo trabajo, a veces no nos afilian o nos pagan lo que no es, etcétera, y tenemos que alzar la voz para que no se siga cometiendo estas injusticias, porque si no es como que el que es el jefe se va acostumbrando, no va a ser justo que después de 20 30 años trabajando en la misma empresa, es como que se fue patitas a la calle y no se fue con ningún derecho que tenga ahí.
La última frase que les he puesto es un solo en una sociedad justa florece la dignidad y la paz. Tenemos que tener presentes estos derechos para mejorar más que todo como una sociedad limpia. ¿Alguna opinión o algo, algún derecho que por ahí se me haya escapado, que conozcan ustedes? Hasta yo abrí la plataforma. No, nada. Dice, me parece que todos los que acaba de pronunciar son los que tenemos, y como usted bien dice, en otros países como en el Islam, pena porque no, ellas son muy como esclavas, así. Sí, Nosotros exacto. tenemos esa oportunidad de estar en ese país libre. Claro que ahorita tenemos tantos problemas con la delincuencia, pero bueno, gracias a Dios estamos bien. No dicen eso nomás y yo si vi los deberes de ayer, de pronto me puede ayudar, dicen, por favor. Ya listo. Ya vamos ingresando a la plataforma y ya voy observando así y calificando. Ayer, Ay, ayer no. califiqué solo los que habían subido, hoy día ya me dedico a calificar si subieron los otros. Vamos al deber número 3 que es o número 4. Me he olvidado de subir el deber, creo. Ah, Profe, sí puede explicar el deber de ayer. el Dice deber. 5 comidas típicas. Ah, ese es de su familia o de una comunidad donde vive. Tiene que escribir una lista. Por ejemplo, yo en mi familia acostumbramos a hacer comida los domingos, salimos a jugar en familia, tal vez hacemos una fiesta en el barrio, así, etcétera. Cosas que hagamos usted haga en su familia, tal vez comida, no sé, tradiciones que compartan ahí entre su familia. eh, Este, Profe, son 5 o sea, de costumbres, o sea, Solo y, 5 de cualquiera, o puede mezclarlas, no hay problema. Puede ya. tener una comida, una tradición o algo así, pero que sea algo relacionado solo suyo, no de los demás, solo de su familia. Y luego de eso, tiene que reflexionar cómo esas costumbres tal vez ayudan a fortalecer su familia, cómo ayuda a tener más unión familiar. ¿Ya? Mm, ya. Esa es una hoja, profe, porque iba a escribir ahí, pero no salía. Sí, en una hojita igualmente que, como todos los deberes que estábamos haciendo, y ya les explico el último deber. Me he olvidado de Mm, subir. bueno, Pero profe, era de escribir una listita y ya les leo el deber en un minuto. yo voy a hacer ya. De los demás deberes, sí, ya les califiqué. Si suben hoy día, ya les califico y subiendo el deber un Y, ratito. profe, ahorita Bueno, el deber solo es de dibujar tres dibujitos sobre donde se reflejen derechos, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de expresión, etcétera. Pero ya le subo. Denme un minuto ya comparto pantalla. Se ha borrado porque ayer ya dejé subiendo. No ha querido que les mande deberes. Ujú. yo voy a hacer rapidito, de ver. A ver, la tarea 4, a ver, les explico rápido. Tarea 4. Ahí tenemos. Tenemos que dibujar 3 escenas, o sea, 3 dibujitos. Vamos a dibujar igualmente en una hoja donde se reflejen sus derechos. Por ejemplo, el derecho a la educación, que ahorita lo tiene. Tal vez el derecho a la libertad de expresión o escuchar, en caso de los niños, derecho a jugar. Y así pueden consultar los derechos que a usted le llame la atención. Y luego vamos a escribir una breve explicación por qué escogimos cada derecho. Solo son 3, ¿ya? Sí, ¿entendido o repito? Profe, son 3 dibujos. Sí, exactamente, así como aquí, no sé si ven mi hoja.
no se ve. Ya, Bueno, y sobre derechos, y ahí explica, ahí es una breve respuesta de sí, cada dibujo. sí, exacto, muy bien. Ya, Dibujan, pegan tres dibujitos y explican por qué escogieron ese derecho y suben la yo tarea. dibujo, profe, porque ahorita no puedo. Sí, no hay problema, cómo se acomoden ustedes. Ya, Ya, profe. ese es el deber y queda abierto para que lo suban hasta el día domingo. Igualmente que todos los deberes, si lo suben ya les voy calificando. Si el que suba primero, ya sabe, le doy un punto extra. Sí, ya no tengo punto extra de ayer porque no tenía luz y mi teléfono estaba apagado, no tenía ni cómo comunicarme. Claro, ya, así pasa. Pero las clases igual quedan grabadas, que es lo bueno. Sí, Entonces, ese es el debercito y nos veríamos el día de mañana. Que tengan una buena noche. ya tengo, bueno, hasta mañana, profe. Igual, cuídense, buena noche.